Reciban un cordial saludo. Hoy vamos a hablar sobre rayos X de abdomen, bajo la asesoría y tutoría del doctor Arturo Nadales. Somos el grupo número 3, quien les habla, Caína González. Definición: es un estudio radiológico donde se utilizan pequeñas dosis de radiación ionizante para producir imágenes del interior de la cavidad abdominal, la cual abarca desde las cúpulas diafragmáticas hasta la sínfisis del pubis. Aquí se puede estudiar el estómago, vaso, hígado, intestino y esqueleto. Debido a que estos son estudios radiológicos fáciles y rápidos, han adquirido gran utilidad para el diagnóstico y tratamiento de emergencias. Tipos de rayos X de abdomen: rayos X simple de abdomen de cúbito supino, una proyección básica; el gol estándar, un rayo X en bipedestación; y complementarias en rayo X de cúbito lateral con rayo horizontal y rayo X lateral recto. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la radiografía de abdomen con contraste. El estudio con contraste proporciona mayor información que las radiografías convencionales no. Durante este estudio, usted recibe un material de contraste que destaca, circunda y llena ciertas partes del cuerpo para que se observen con mayor claridad. Las hay vía oral, vía intravenosa y vía rectal. Uso de las radiografías de abdomen. Generalmente es la primera prueba para evaluar y diagnosticar una fuente de dolor a nivel abdominal o de la cintura. Náuseas, vómitos inexplicables. También nos permite diagnosticar condiciones tales como piedra en los riñones o en la vejiga urinaria, cálculos biliares, perforación intestinal o del estómago, bloqueos intestinales y la ingesta de objetos foráneos. También nos ayuda a colocar adecuadamente los catéteres o los tubos utilizados para alimentar o descomprimir órganos tales como la vesícula biliar y los riñones. Mi nombre es Ever Gordon y les voy a hablar sobre las indicaciones para rayos X de abdomen. Está indicado en enfermedades como obstrucción intestinal, neumoperitoneo, patologías infecciosas como colecistitis, pancreatitis, diverticulitis y abscesos, en vólvulo intestinal, hernias o eventración, ascitis, en litiasis, tanto como renal, vesícula, vejiga y vías biliares, en isquemia mesentérica, traumatismo abdominal y apendicitis aguda. Gracias. Omar Gordon y le voy a estar hablando sobre las contraindicaciones para rayos X de abdomen. Está contraindicado en presencia de un trastorno de coagulación no corregido. También está contraindicado en el primer trimestre del embarazo, debido a la exposición de una gran cantidad de radiación. Generalmente, si esta radiación ocurre entre la semana 2 y la 8, vamos a aumentar el riesgo de presentar restricción del crecimiento fetal o defectos durante el nacimiento. Y si ocurre de la semana 8 a la 16, vamos a aumentar el riesgo de que ese feto nazca y tenga problemas de aprendizajes o problemas intelectuales. Está contraindicado también en la incapacidad del paciente para cooperar con el procedimiento, debido a que el paciente debe permanecer quieto. No se debe mover para que la imagen se pueda ver clara. Si el paciente se mueve, la imagen no va a salir bien. De hecho, algunas ocasiones debemos solicitarle al paciente que sostenga la respiración por unos segundos y que permanezca inmóvil. Está contraindicado en alta sospecha de tumores vasculares porque esta tiene mayor riesgo de cáncer, en hipertensión arterial pulmonar, en insuficiencia cardíaca, en ventilación mecánica y eventos coronarios recientes y en estado crítico del paciente. Gracias. Equipo de radiografía. El equipo típicamente utilizado para una radiografía abdominal consiste de una camilla para la ubicación del paciente y una máquina grande de rayos X suspendida del techo. Debajo de la camilla hay un cajón para colocar la placa de rayos X o la placa de grabación digital. Una máquina portátil de rayos X es un aparato compacto que puede llevarse hasta la persona en la cama del hospital o en la sala de urgencias. El tubo de rayos X está conectado a un brazo flexible que se extiende sobre la persona, mientras que un portador de película de rayos X o la placa de registro de imágenes se ubica por debajo de la persona. ¿Cómo preparar al paciente? La rayos X no requiere de ninguna preparación especial.
utilizar una bata durante el examen. También se le puede solicitar al paciente que se quite las joyas, lentes o cualquier objeto de metal. También debe de informar a su médico si le han hecho alguna radiografía con material de contraste a base de sulfato de bario o si ha tomado algún medicamento como el Pepto-Bismol. Se le podría pedir que vacíe su vejiga antes de la prueba. El paciente también debe de informar al médico si tiene implantado un dispositivo intrauterino para prevenir el embarazo. Las mujeres siempre deben informar a sus respectivos médicos o tecnólogos de rayos X si existe cualquier posibilidad de que estén embarazadas. Los ovarios y el útero no pueden ser protegidos durante la radiografía abdominal debido a su ubicación. ¿Cómo realizar una rayos X de abdomen? El tecnólogo ubicará al paciente en la camilla de rayos X. Se le pide que se ponga un protector de plomo para ayudar a proteger ciertas partes de su cuerpo. Se ubicará la máquina de rayos X sobre su región abdominal. El paciente debe permanecer inmóvil. Se le solicita que contenga la respiración por unos segundos mientras se toma la imagen de rayos X para reducir la posibilidad de que ésta resulte borrosa. El tecnólogo podría pedirle que se acueste de costado o que se pare para tomar imágenes adicionales. La posición parado le permitirá al radiólogo ver si existe algún bloqueo o perforación. El examen entero de radiografía abdominal, desde la ubicación hasta la obtención y verificación de las imágenes, se completa generalmente en 15 minutos y se le pide al tutor que se ponga un delantal de plomo para proteger ciertas partes de su cuerpo. Anatomía radiológica de abdomen. El patrón gaseoso normal observado en un examen simple no contrastado está dado por el conjunto de vísceras huecas que van desde la faringe hasta el recto. El esófago se extiende desde el cartílago cricoides. Este atraviesa el diafragma a nivel de D10 y termina en el estómago a la altura de D11. Tiene una extensión de unos 25 centímetros. El estómago ocupa el cuadrante izquierdo y superior del abdomen. Se extiende desde el cardias a nivel de D11 hasta el píloro, que en bipedestación se encuentra a la altura de L2 y L3. El duodeno consta de 4 partes y tiene una longitud de 25 centímetros. El intestino delgado tiene una longitud de 6 metros, comienza a la altura de L3 y termina en la válvula ileocecal, a nivel de la fosa ilíaca derecha. Este está compuesto por 2 partes, el yeyuno y el ilion. El intestino grueso, por su parte, tiene alrededor de 1.5 metros. Su primera porción, el ciego, comienza en la fosa ilíaca derecha y se continúa con el ascendente, de unos 15 centímetros, que llega hasta la zona de la flexura hepática. Aquí comienza el transverso, de unos 50 centímetros, hasta el ángulo esplénico, a partir del cual se inicia el descendente, que mide cerca de 25 centímetros, hasta la altura del sacro, donde inicia el sigmoides. Luego se continúa con el recto de 13 centímetros de longitud y termina en el ano, a la altura del coxis. Se visualiza también el contorno de los órganos que se encuentran en el interior de la cavidad abdominal, fundamentalmente los epiplones, alrededor del intestino delgado, colon, vaso y además en las áreas peritoneal, retroperitoneal e intrapélvica. Esta ofrece una densidad propia que permite delimitar los órganos intraperitoneales. Las estructuras óseas y partes blandas van a estar compuestas por los huesos y músculos y el resto de las partes blandas que se sitúan en esa región anatómica. Acá podemos observar un cuadro de obstrucción intestinal, litiasis y la presencia de un objeto extraño. Por último, conseguimos 2 imágenes radiológicas de abdomen contrastado. Mi nombre es Oriana González y me corresponde explicar proyecciones radiológicas. Decúbito supino es la proyección que se le debe solicitar al paciente ante la necesidad de un estudio radiológico abdominal de urgencia. Estructuras anatómicas visibles: óseas, pelvis, columna lumbar, últimas costillas, partes blandas, hígado, vaso, riñones, psoas, masas, tumoraciones, calcificaciones y gas intestinal. ¿Cuál es la posición que debe adoptar el paciente? El paciente debe estar en decúbito supino, extender ambas piernas y colocar un apoyo debajo de las rodillas. Ambos brazos flexionados apoyados en el tórax. Alinear el plano sagital del cuerpo, ajustar la línea de unión entre el vaso intercostal, el mismo plano transversal. Rayo central.
El rayo central va dirigido al plano sagital medio a nivel de las crestas ilíacas. ¿Cuáles son las instrucciones que se le debe dar al paciente? El paciente debe suspender o contener la respiración durante la exposición de los rayos X. Criterios de evaluación. Visualización de área desde el abdomen hasta la sínfisis púbica. Equidistancia entre raquis y bordes externos de la pelvis y costilla de ambos lados. Apófisis espinosas en centro de cuerpos vertebrales y músculos psoas. Proyección anteroposterior bipedestación. Se solicita cuando la presentación clínica sea de abdomen agudo, estructuras anatómicas visibles, óseas, pelvis, columna lumbar, últimas costillas, partes blandas, hígado, vaso, riñones, psoas, masas, tumoraciones, calcificaciones y gas intestinal. Muchas gracias. Oriana González, continuando con la proyección anteroposterior en bipedestación, en la posición se le solicitará al paciente que debe estar en bipedestación con la espalda contra la rejilla antidifusora. El peso del cuerpo estará equitativamente distribuido, los brazos separados y a lo largo del cuerpo. Se debe alinear al plano medio sagital del cuerpo y en cuanto al rayo central, este estará dirigido al plano sagital medio a nivel de las crestas ilíacas. En la instrucción que se le dará al paciente, se le dirá que debe suspender la respiración durante la exposición. Con respecto a los criterios de evaluación, es de vital importancia la visualización completa del diafragma. La columna lumbar deberá estar centrada en la placa. No es necesario incluir toda la pelvis y se puede observar si existe la presencia de niveles hidroaéreos intestinales, esto sin rotación. Otra de las proyecciones anteroposteriores de gran importancia es la decúbito lateral con rayo horizontal. El decúbito lateral derecho no aporta mayor información, mientras que el decúbito lateral izquierdo se puede utilizar en caso de una duda diagnóstica de neumoperitoneo. Debe haber visualización del aire entre la pared abdominal y el borde hepático. Las estructuras anatómicas visibles a nivel óseo serán la pelvis, la columna lumbar y las últimas costillas, mientras que en cuanto a las partes blandas se podrá observar el hígado, vaso, riñones, psoas, masas, tumoraciones o calcificaciones que se encuentren presentes y el gas intestinal. Es importante que la posición del paciente sea en decúbito lateral sobre la mesa. Se deben elevar los brazos al lado de la cabeza, flexionar levemente las rodillas, ajustar la posición de hombros y caderas, colocar la parrilla vertical en contacto con la espalda y centrar el chasis con el plano medio sagital. En cuanto al rayo central, este estará dirigido horizontalmente al plano sagital medio del abdomen, esto 5 centímetros por encima del nivel de las crestas ilíacas. Es importante que la instrucción que se le dé al paciente sea suspender la respiración durante la exposición. Ahora bien, con respecto a los criterios de visualización, se debe visualizar de forma completa la pelvis, la columna vertebral en su área lumbar y las últimas costillas. La columna lumbar deberá estar centrada en la placa con un diafragma inmóvil y no es necesario incluir toda la pelvis. Se observa si existe la presencia de niveles hidroaéreos intestinales y por último, si son de ambos lados del abdomen, se puede observar el vaso, riñón, psoas y borde inferior hepático. Muchas gracias. En cuanto a las densidades radiológicas del abdomen, tenemos, en primer lugar, el aire, que representa la menor absorción de rayos X, engloba el aire u otro gas que podemos encontrar dentro del organismo, como en los pulmones y el tubo digestivo. En la radiografía, esta se observa de color negro. La grasa, esta absorbe algo más de radiación, la encontramos entre los músculos y en el abdomen rodeando las vísceras. En la radiografía, esta la podemos observar de un color gris. El agua, esta tiene mayor absorción, pero no se refiere a que la estructura sea líquida. La observamos en los músculos, vísceras, vasos, el intestino con contenido y la vejiga. Esta se observa en la radiografía de un color gris claro. El calcio tiene una gran absorción, entre ellos encontramos los huesos, cartílagos calcificados y calcificaciones.
Esta se observa en la radiografía de un color blanco claro. Por último, el metal. Esta no existe de forma natural en el organismo. Incluye los clics quirúrgicos, marcapasos, contrastes orales o intravenosos. Esta se observa en la radiografía de color blanco brillante. A continuación hablaremos acerca del abdomen agudo, donde encontramos principalmente la obstrucción intestinal. Pero antes debemos tomar en cuenta que los estudios paraclínicos nos permiten afinar o confirmar nuestros diagnósticos. Es importante siempre tener en cuenta la buena semiología y realizar una buena historia clínica. Entonces, si bien nos permite confirmar el diagnóstico, también nos proporciona datos acerca de la altura de la obstrucción y es importante tomar en cuenta o incluir el diafragma para poder visualizar si hay alguna perforación de algún asa. A nuestro paciente se le debe solicitar una radiografía simple de abdomen en bipedestación o de cúbito lateral con rayo horizontal. Este estudio tiene una precisión diagnóstica de un 50 o 60% de los casos, con una sensibilidad del 69% y una especificidad del 57%. Dentro de los hallazgos radiológicos tenemos dilatación de las asas, que son mayores de 3 centímetros, localización central de las asas, visualización de las válvulas conniventes y niveles hidroaéreos mayores de 2.5 centímetros. Entonces es importante determinar la localización de las asas. Por ejemplo, si las asas del intestino delgado ocupan la porción más central del abdomen y estas se disponen en treces transversalmente a modo de peldaños. Como podemos visualizar en la diapositiva, en la imagen de la izquierda, tenemos que las válvulas conniventes ocupan todo el diámetro de las asas y esto significa que estamos en presencia del signo en pila de monedas. Por otra parte, las asas del intestino grueso se disponen en la periferia, mostrando pliegues de las austras que no atraviesan completamente el asa. Cuando se observa una dilatación intestinal generalizada del tubo digestivo, heces en ampolla o gas distal, debemos sospechar de un hilio paralítico y dudar de una obstrucción mecánica. Dentro de los signos radiológicos en el hilio mecánico tenemos asas distendidas proximales por retención de líquido y gas, reducción o ausencia de gas y materia fecal en el colon y niveles hidroaéreos. En cuanto a la estrangulación, constituye una forma especial de obstrucción intestinal caracterizada por la existencia de un compromiso vascular. Pero esto para hacer un diagnóstico diferencial a nivel radiológico es muy complicado ya que tiene signos muy inespecíficos como lo es la ausencia de las válvulas conniventes. En el hilio biliar tenemos que está generado por el paso de un cálculo a la luz intestinal, generalmente por una fístula bilentérica a nivel duodenal. El cálculo suele enclavarse y producir una obstrucción intestinal a nivel del yeyuno e ilio. Este tipo de obstrucción se caracteriza por un hallazgo radiológico llamado aerobilia, que es la presencia de aire en la vía biliar. Como podemos observar en la imagen, el cálculo enclavado en la luz intestinal. Dentro de los signos de la obstrucción intestinal tenemos el signo en collar de perlas, que este representa un hallazgo altamente sugerente de obstrucción mecánica del intestino delgado, con una hiperactividad para intentar superar la obstrucción mecánica. Esto es característico del hilio mecánico. Las burbujas de gas se forman debido a que hay una lenta reabsorción del gas intraluminal en el intestino delgado ocluido. Otros signos que podemos visualizar en la obstrucción intestinal es la grada en escalera, que esta indica niveles hidroaéreos en diferentes posiciones pero de la misma asa. ¿Cuándo puedo decir que un asa está dilatada? Pues el diámetro transverso excede los 25 milímetros en la parte distal del hilio y 30 milímetros en la parte proximal del yeyuno. Paralítico, proceso obstructivo intestinal caracterizado por la ausencia de obstrucción mecánica, a pesar de lo cual el contenido intestinal no progresa distalmente por una alteración de la actividad motora.
Radiológicamente se caracteriza por la presencia de una gran cantidad de gases y líquido tanto a nivel del intestino delgado como del colon, con asas uniformemente dilatadas, siendo muy característica en este tipo de hilio la presencia de dilatación gástrica. Una forma especial de este hilio es la forma localizada, caracterizada por la presencia de la denominada asa centinela, que consiste en una dilatación de un asa condicionada por un proceso inflamatorio de vecindad. A nivel del colon origina el denominado megacolon, no obstructivo, consistente en una distensión del colon derecho y transverso, en especial el ciego, con poco aire a nivel del rectosigma. Generalmente, este tipo requiere la realización de un enema opaco para su diferenciación de la obstrucción colónica. Buenos días, mi nombre es Francis Abel González. A continuación les estaré hablando sobre la obstrucción colónica. A nivel del colon, la obstrucción intestinal suele deberse a carcinomas, diverticulitis, estenosis, impactación fecal o vólvulos, predominando en el lado izquierdo. En los hallazgos radiológicos encontramos dilatación de mayor de 5.5 a 6 centímetros, localización periférica de las asas y visualización de las austrias y pliegues australes. La semiología radiológica de la obstrucción colónica va a depender de la competencia o no de la válvula ileocecal. Entonces, encontramos que la válvula es competente cuando existe dilatación de todo el colon, en especial del ciego, con ausencia de gas a nivel del intestino delgado. Y hablamos de una válvula incompetente cuando existe distensión del colon e intestino delgado con escasa dilatación cecal. Mi nombre es Angelina González y hablaremos acerca de los vólvulos. Los vólvulos consisten en torsiones de una asa sobre sí misma. Suelen predominar en el colon. Las dos más frecuentes, típicos en la práctica clínica habitual, son el vólvulo cecal, donde el ciego se va a encontrar distendido, localizándose en cualquier posición intraabdominal. Muy típica la epigástrica, con ausencia de gas distal. Es preciso un enema opaco para confirmar el diagnóstico. El vólvulo de sigma, imagen en grano de café por encima de la pelvis. Se observa el sigma con una dilatación desproporcionada y produciendo una imagen en grano de café. Se sitúa en posición anormal y llega a ascender por encima del colon transverso. Existen varios signos. El signo de grano de café, se observa la sigma girada, repleta de aire y una línea o franja central engrosada que se forma por la unión de ambas paredes del colon girado. Otro es la ausencia de gas distal y sigma distendido con forma de vertida. Estos dos signos presentan la mayor sensibilidad. El signo de Nortel exposurum, la sigma asciende desde la pelvis y se sitúa el sigma por encima del colon transverso. El signo de Freeman-Dals, tres líneas convergentes hacia el lugar de la obstrucción. La impactación fecal es una masa sólida e inmóvil de heces que se puede desarrollar en el recto como resultado de estreñimiento crónico. Un término relacionado es carga fecal, que se refiere al gran volumen de heces en cualquier consistencia en el recto. Vamos a hablar sobre el líquido libre en cavidad peritoneal en una radiografía simple de abdomen. En este caso se va a encontrar una densidad homogéneamente grisácea y un borramiento de las líneas grasas del hígado y vaso por el aumento difuso de la densidad abdominal. Las asas van a estar localizadas mayormente en la línea media por la presencia del líquido en la cavidad peritoneal. Vamos a tener característicamente el signo de la banda de flanco. Normalmente en el flanco hay una línea grasa de densidad grasa vertical que representa a la grasa de esa región y que tiene una distancia normal estrecha con el colon, tanto ascendente como descendente. Cuando hay presencia de líquido en cavidad peritoneal, este líquido se introduce en esta región y hace un ensanchamiento de ese espacio, separando el colon de la pared abdominal. Se ve en la imagen ampliada. Por último, tenemos el signo de las orejas de perro, que se evidencia en un paciente en decúbito supino. Cuando el paciente se coloca en esta posición, el líquido desciende y se va a acumular en las reflexiones peritoneales pélvicas. Y se observa
esta imagen característica que recuerda a las orejas de perro. Continuamos con neumoperitoneo. Es la presencia de aire en la cavidad peritoneal, indicativo de perforación de víscera hueca. En las causas principales encontraremos úlcera péptica perforada, perforación de víscera hueca, apendicular o diverticular, postquirúrgico y trauma penetrante. En los hallazgos radiológicos tendremos aire libre subdiafragmático, que debe alcanzar los 5 cc para poder ser detectado, especialmente en proyecciones tangenciales y de cúbito lateral. En cuanto a los signos radiológicos, tendremos el signo de la doble pared o signo de Riller. En la radiografía simple de abdomen, la presencia de aire a ambos lados de la pared gástrica o intestinal indica la existencia de neumoperitoneo. La detención de este signo es importante en pacientes que por su estado no pueden adoptar la posición erecta o el decúbito lateral. Se ha descrito una imagen similar cuando se yuxtaponen dos asas intestinales distendidas en pacientes sin neumoperitoneo. El signo del triángulo consiste en la acumulación de aire entre 3 asas o entre 2 asas y el peritoneo. Se muestra o se presenta como un triángulo de baja densidad. Continuamos con el signo del ligamento falciforme. En el neumoperitoneo abundante, el gas rodea al ligamento falciforme por ambos lados o lo delimita por uno, de forma que el ligamento aparece con una línea superpuesta a la parte medial del hígado, paralela a la columna, como podemos observar en la imagen. El signo del ligamento teres, la demostración del segmento extrahepático del ligamento teres, es un indicativo o signo indicativo de neumoperitoneo moderado o masivo. El ligamento se ve como una banda con densidad de partes blandas que cruza el cuadrante superior derecho desde el borde hepático hasta la región umbilical. Otras veces solo es visible el margen inferolateral, por lo que en vez de una banda se ve una interfase bien delimitada. Finalmente, el signo del diafragma continuo. La presencia de gas libre por debajo del diafragma permite delinear el músculo en toda su extensión. No confundir el signo del diafragma continuo del neumomediastino o en el neumopericardio. En el neumoperitoneo es visible o se ve el contorno inferior del diafragma. En cambio, en el neumomediastino y neumopericardio se ve el margen superior. Mi nombre es García Guanesca, le voy a exponer sobre lo que es gas en la vía portal. En el adulto, el requerimiento de gas en el territorio venoso portal se ha descrito asociado con una gran variedad de entidades clínicas. Entre las más frecuentes tenemos isquemia intestinal, enterocolitis necrotizante, sepsis intraabdominal severas como diverticulitis, absceso pélvico o apendicitis. En cuanto a los hallazgos radiológicos, vamos a observar ramificación lineal radiolúcida periférica o, si es extensa, alcance ilio portal e inclusive la vena esplénica. Mi nombre es Luisimar González y les voy a hablar sobre neumatosis intestinal. La neumatosis intestinal es una entidad clínica que describe la presencia de gas en el interior de la pared intestinal. Es una situación clínica extremadamente rara, la cual está relacionada con isquemia intestinal y con alta mortalidad. Entre las causas más frecuentes en el niño tengo por una enterocolitis necrosante y en el adulto por una isquemia mesentérica debido a enfermedades autoinmunes, donde los hallazgos radiológicos voy a tener densidad de aire entre las paredes del intestino. Ahora vamos a hablar de las calcificaciones. Las calcificaciones en la radiografía simple de abdomen suelen ser un hallazgo frecuente en la práctica clínica, por lo que su valoración es importante. Estas suelen carecer de trascendencia clínica, ya que no suelen estar ligadas a la patología de la cual se sospecha, pero de igual forma se debe informar al paciente en la realización de la radiografía.
Los cálculos abdominales se dividen en 6 grupos que dependen de su localización. Vamos a tener calcificaciones en el cuadrante superior derecho e izquierdo, en el cuadrante inferior derecho e izquierdo, en la pelvis y aquellos que cruzan la línea media. En cuanto al cuadrante superior derecho, podemos encontrar calcificaciones en la vesícula biliar, cálculos de pared como la vesícula en porcelana, que no es más que la calcificación de la pared de la vesícula biliar. Podemos encontrar quistes hidatídicos calcificados en el hígado. De igual forma, podemos encontrar calcificaciones en el riñón derecho y en cartílagos costales. Las imágenes que se presentan a continuación, ambas pertenecen a calcificaciones en la vesícula biliar. La imagen de la izquierda es un cálculo presente en la vesícula biliar y la imagen de la derecha es la patología anteriormente mencionada como vesícula en porcelana. En cuanto al cuadrante superior izquierdo, podemos encontrar calcificaciones en el riñón izquierdo, en la arteria renal, en el páncreas. Podemos encontrar cálculos en la arteria esplénica, aórtica, vaso y cartílagos costales. A continuación se les muestra en la imagen de la izquierda la presencia de un cálculo renal izquierdo. En cuanto a los cuadrantes inferiores, en el cuadrante inferior derecho podemos encontrar cálculos ureterales y en el cuadrante inferior izquierdo podemos encontrar también cálculos ureterales, adenopatías mesentéricas y calcificaciones en la aorta. Otro grupo importante es las calcificaciones presentes en pelvis, que podemos encontrar también cálculos ureterales en vejiga, próstata y tumores ováricos calcificados. En la imagen de la derecha se les muestra la presencia de un cálculo vesical. Por último, pero no menos importante, están los grupos que cruzan la línea media, en los cuales encontramos los cálculos pancreáticos, aorta, leiomiomas uterinos y calcificaciones en los vasos deferentes. En las imágenes que se muestran encontramos un cálculo ureteral en la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha podemos observar la calcificación de un aneurisma de aorta abdominal. La colitis ulcerativa es una enfermedad inflamatoria intestinal recurrente que afecta a todo el colon. Se observa igual en hombres y en mujeres, aunque también se ve en niños. Básicamente es una lesión de mucosa y submucosa que comienza como pequeños accesos que se forman en las criptas y terminan ulcerándose. Estas úlceras se unen para formar grandes y extensas ulceraciones, quedando islotes de mucosa parecidos a pseudopólipos. Y en casos graves o de larga evolución puede existir estrechamiento o acortamiento del colon. En los hallazgos radiológicos, las austrias son irregulares en anchura y los tabiques engrosados. Las austrias disminuyen en profundidad y pueden desaparecer. También tenemos el signo de cuerda. Los pliegues suelen estar engrosados y la luz se estrecha uniformemente y el intestino se acorta. También podemos observar el bezoar, que es una masa interluminal formada por la acumulación de un material ingerido, el cual puede ser fibras vegetales, denominándose fitobezoar, o pelos, denominándose tricobezoar. En el rayos X simple podemos observar densidad heterogénea en estómago. También podemos observar defectos de relleno con varios en los intersticios, con aspecto característico moteado. Y en la tomografía podemos observar una masa interluminal bien definida, heterogénea, con burbujas de aire retenidas. Entre otras patologías visualizadas por grafía de contraste, tenemos la gastritis, que es la inflamación de la mucosa gástrica. En esta primera imagen observamos el engrosamiento de pliegues y úlceras superficiales. Vemos los múltiples pliegues endogástricos mayores a 5 milímetros que persisten en su máxima distensión. En la gastritis erosiva, erosión varioliforme, también llamada úlcera aftosa por Aines, en esta radiografía vemos los depósitos de varios que representan el defecto epitelial. Va a estar rodeado de un halo radiolúcido. En la úlcera gástrica benigna tenemos las siguientes características. Los bordes van a ser lisos y regulares, se va a observar el contorno bien definido, también se observa la línea de Hampton
como un collar ulceroso edematoso, sobresale el borde gástrico con margen interno cóncavo, los pliegues radiados convergentes van al centro del cráter ulceroso. En la úlcera gástrica maligna, los bordes van a ser asimétricos. Los pliegues van a estar adyacentes, son irregulares, no sobresale el borde, sino que crece hacia adentro, es un borde interno convexo, también llamado signo del menisco de Karman, y los pliegues no son convergentes. Buen día, mi nombre es Reidis Golindano y continuando con la ponencia vamos a conocer las características radiológicas de las úlceras gástricas. El tránsito esófago gastroduodenal ha sido reemplazado por la endoscopia y esto es debido a que con el tránsito esófago gastroduodenal no se puede tomar una biopsia de la úlcera. Sin embargo, es súper útil conocer qué forma tiene la úlcera, el número, el tamaño y las características radiológicas observables mediante el tránsito esófago gastroduodenal. Y esto es debido a que existen características radiológicas que me diferencian a una úlcera gástrica benigna de una úlcera gástrica maligna. En cuanto a la frecuencia, tenemos que las úlceras gástricas benignas son más comunes. Se presentan en un 95% de los casos y su etiología está principalmente relacionada con la infección por Helicobacter pylori en un 80% de los casos y al consumo de antiinflamatorios no esteroideos en un 20% de los casos. Las úlceras gástricas malignas son raras, se presentan en un 5% de los casos. Las úlceras gástricas generalmente son únicas, pero pueden presentarse múltiples úlceras y esto es en un 30% de los casos. En cuanto al tamaño, generalmente miden más de 1 centímetro, pero también pueden presentarse las llamadas úlceras gigantes que miden más de 3 centímetros. En cuanto a las características radiológicas de las úlceras gástricas benignas, tenemos que sus defectos mucosos están bien definidos. Ellas presentan bordes lisos y regulares. Además, presentan un collar ulceroso que es producido por edema que se manifiesta como una banda radiolúcida conocida como línea de Hampton. La úlcera gástrica benigna sobresale al borde gástrico, es decir, que se proyecta más allá al borde del estómago. Además, presenta un margen interno cóncavo. Las úlceras gástricas benignas presentan pliegues radiados engrosados que convergen al centro del cráter ulceroso y la localización más frecuente de estas úlceras es en la curvatura menor del estómago. En cuanto a las úlceras gástricas malignas, tenemos que ellas presentan bordes romos asimétricos con pliegues adyacentes irregulares. Las úlceras gástricas malignas no sobresalen al borde, es decir, no se proyectan más allá del borde del estómago y crecen hacia adentro. El borde interno es convexo, esto se conoce como el signo del menisco de Karman. Y las úlceras gástricas malignas presentan pliegues no convergentes y su localización más frecuente es en la curvatura mayor del estómago. Además, hay que tener en cuenta que las úlceras gástricas pueden presentar complicaciones como hemorragias y perforaciones. Estas pueden ser causa de neumoperitoneo y esto se refleja en el 75% de los casos en la radiografía de tórax. Para finalizar con lo que es el seminario, hablaré acerca de la enfermedad de Crohn o enteritis regional, también llamada. Es una enfermedad intestinal crónica, inflamatoria, que afecta lo que es el recubrimiento del tracto digestivo, pudiendo ocasionar complicaciones mortales. Dentro de esta patología encontramos signos característicos de lo que es su imagenología, como puede ser el signo de la asa orgullosa, que es un engrosamiento mesentérico, bien sea por la presencia de una masa inflamatoria o por cambios proliferativos fibroadiposos. En esta afectación, sobre todo del meso, lo que hace es provocar un desplazamiento de las asas intestinales, dejando retraído o aislado lo que es el ilion terminal del resto de las asas vecinas. También encontramos lo que es el signo de la cuerda o signo de Cantor, que es un segmento que en el segmento afectado, más que todo el ilion terminal, aparece una línea fina, hiperdensa,
ya que existe lo que es la presencia de espasmos y engrosamiento de la pared, que lo que hace es formar un cierre o una estenosis de la luz. Por ende se forma esta imagen que es comparada con una cuerda. En el signo del empedrado es un signo de esta enfermedad, pero en el estudio varitado. Se da por la presencia de úlceras longitudinales o transversales con islote de mucosa sana entre ellas, y provoca la apariencia característica, ya mencionada como su nombre lo dice, de una forma empedrada en la mucosa del segmento intestinal afectado. También encontramos el signo del omega, donde ocurre que algunas asas pueden estar adheridas y pueden adquirir la forma de esta letra característica de omega. También se da en el estudio varitado y se puede ver este signo también en otras enfermedades como la carcinomatosis peritoneal o tumores carcinoides, etc. El paciente que vemos en la imagen tiene enfermedad de Crohn y las flechas señalan lo que es el signo del omega. Por último tenemos el signo del peine, que es un signo visible en la tomografía computarizada y que consiste en la dilatación de pequeños vasos en el mesenterio. Se da adyacentemente a una pared intestinal con frecuencia engrosada. Por ende, se ven los vasos o se disponen los vasos en paralelo como púas de un peine. Como lo vemos en la imagen, vemos lo que es la forma característica de un peine o parecida de un peine a través de esas flechas que están seleccionadas en la imagen. Espero que le haya servido la información. Muchas gracias por su atención.